Ha sido cada semana un grato momento para compartir con ustedes un estudio de la Biblia pensando en aquellas cosas que a cada uno de nosotros nos importan y que tienen relación con lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. Recuerden que es un programa hecho y agradecemos a quienes nos acompañan cada semana para grabar y compartir con ustedes estos estudios que llegan hasta sus casas y hablar sobre los evangelios, que es nuestro tema durante estas semanas. Y hablamos la semana pasada con el pastor Daniel, con quien estamos cada semana, hablando acerca de Marcos, que dijimos que era el orden de fecha y no el orden de como aparecen en la Biblia. Tiene que ver con el tiempo de la Escritura. Y hoy día vamos a tocar Mateo. Así que, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, siempre contento de hablar un poco más de la Biblia. Es rico esto de hablar de la Biblia. Yo creo que es interesante porque a uno lo desafía a poder aprender un poco más, porque cada vez que conversamos aquí, también nosotros estamos aprendiendo uno del otro. De pronto algo que, como decíamos en el primer capítulo, a veces la mirada de uno no es la misma mirada del otro y lo vemos de manera un poco diferente en algunos aspectos. Pero partamos por este Evangelio de Mateo. Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías prometido. Aquí hace la diferencia. Marcos decíamos que lo que hace es presentarnos al reino de los cielos que se acerca. Por lo tanto, Mateo debería entonces estar dirigido a otro tipo de lectores. Claro. O sea, Mateo está claramente dirigida a unos lectores judíos de esa época y por lo tanto está repleto, lleno de profecías, ¿cierto? De cosas que se van a cumplir, ¿cierto? Y que se cumplieron en Jesús. Claro, y por lo tanto lo hace también para un grupo de lectores que están esperando a alguien. Es interesante que los judíos, o el pueblo de Israel, vamos a hablar ahora, el pueblo de Israel como nación, yo siempre hago, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero yo siempre hago una diferencia para mí entre el Israel espiritual y el Israel como nación, que hoy día en nuestro tiempo está causando mucha noticia, vamos a decir nomás, ¿no? Yo hago una diferencia entre el pueblo de Dios, el Israel espiritual y este Israel como nación, ¿no? Pero este Israel como nación y como el pueblo de Dios hasta ese momento todavía, no es este Israel que tenemos hoy día, ¿no? Está en espera de alguien que debía cumplir los requisitos expresados en el Antiguo Testamento. Y parece ser que Mateo tiene ese propósito. Además, Mateo es un ciudadano, es interesante la propuesta de Mateo porque él es un ciudadano judío romanizado, ¿no? Con costumbres romanas, incluso trabajando para el imperio. Que tenía un trabajo para el imperio. Claro, Mateo lo que hace es tratar de convencer a sus lectores, ¿cierto? Principalmente a los que escuchan, ¿cierto? de su evangelio, acerca del Mesías que está escrito en el Antiguo Testamento, es este Jesús que llegó, ¿cierto? Para cumplir las profecías. De hecho, es tan así que él parte hablando, ¿cierto? De la genealogía, ¿sí? De la genealogía de Jesús, y parte hablando de la genealogía por el lado de José. Y tan extenso, ¿no? Tan extenso. Ahora, es tan extenso, tan detallado, y que llega hasta, obviamente, hasta Abraham. Sí. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cuántos de nuestros hermanos y de nuestros auditores incluso han leído la genealogía realmente? Porque se hace un poco latoso después, tenemos que reconocerlo. Tal vez nosotros tuvimos que estudiarlo en algún momento por algún trabajo de investigación, alguna cosa, pero también como una lectura natural para investigar un poco de lo que trata. Pero es tedioso leer la genealogía, no es algo... Y la gente incluso se pregunta, ¿es esto palabra de Dios también? Sí. Ahora, bíblicamente diríamos, obvio. Sí, lo que pasa es que Mateo es muy cuidadoso, ¿cierto? Llega a ser un poquito obsesivo en su escrito para demostrar exactamente, porque la idea es que Mateo demuestre exactamente la genealogía. Para los judíos la genealogía es muy importante. Uno ve hijo de, hijo de, hijo de. Entonces,
para él era terriblemente importante, porque para los judíos es importante llegar hasta de la genealogía hasta el padre de los judíos, ¿sí? Claro. Y por eso llega hasta, en el caso de Mateo, llega hasta Abraham. Tenemos dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo. Y la de Mateo llega hasta Abraham, el padre, ¿cierto?, de esta nación. Por eso Mateo, a diferencia de los otros, a diferencia de Marcos, se cuelga tanto del Antiguo Testamento. Porque, como bien decías, la intención de Mateo, el propósito de Mateo, es que los judíos ahora, parece ser que a Mateo no le importan los gentiles, desde una perspectiva, ¿no? No está pensando en la universalidad del Evangelio. Le interesa que los judíos entiendan que este Jesús es el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. O sea, vean en Jesús eso y vean los rasgos de Jesús. Y lo vemos en los discípulos de pronto cuando dicen, bueno, ¿realmente tú eres? ¿Tenemos que esperar a otros? Sí. ¿O tú eres? Bueno, por eso que también de los términos que Mateo expresa es para que se cumpliese, ¿sí? O como está escrito. Son dos cosas que aparecen repetitivamente en Mateo, porque él está hablando a este público judío que conoce la el historia. Antiguo Testamento. Entonces ellos pueden decir, verdad, se está cumpliendo, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 1, 22 al 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? O en Mateo 2, 5, 6 dice, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Sí? Entonces, interesante como Mateo va tejiendo un poco esta historia. Lo va haciendo con relatos como la matanza de los niños, por ejemplo. Va haciendo relatos que van demostrando cómo Dios protege a su enviado. Claro. ¿No? Entonces, esta protección divina que recordemos que Herodes lo único que pretendía y lo único que esperaba y quería era matar al niño. No tenía otra intención. Pero, ¿cómo quiere demostrarle a los judíos que Jesús sí es el enviado de Dios? Porque desde su nacimiento virginal, como tú dices, ¿no? Podríamos discutir mucho sobre el nacimiento virginal de Jesús, pero desde su nacimiento virginal Dios comienza a protegerlo, ¿no? Él nace y antes que nazca incluso tienes que irte a Egipto. Y luego lo protege de la matanza, lo protege de todo lo que va a acontecer. Este saber de Dios antes que las cosas ocurran, ¿no? La omnisciencia de Dios, que hace que Dios sepa que Herodes va a mandar matar a los niños. Claro. Ahí se cumple toda la omnisciencia, la Sí, omnipresencia, claro. ¿cierto? La omnipotencia de Dios que está protegiendo, que está haciendo una historia, ¿cierto? Para que se cumpliese esta escritura profetizada hace muchos, muchos años. Sí, y cuando uno avanza en el tiempo, se va dando cuenta que lo que Mateo persigue está muy claro, como bien decíamos al principio, porque él va enlazando los hechos del Antiguo Testamento o los anuncios del Antiguo Testamento con los hechos de Jesús. Por ejemplo, cuando él habla sobre Jesús o acerca de Jesús, dice, él vino no para echar por tierra la ley, no para abolirla, dice. Claro. ¿No? Sí, porque ese era uno de los choques judíos, ¿no? Yo diría que incluso podría ser hasta uno de los choques hasta el día de hoy, el choque de la ley. Es decir, ¿cumple Jesús realmente la ley? ¿Es el cumplimiento de la ley? Bueno, ese es un tema bien importante en Mateo, que Jesús se muestra como un maestro que tiene autoridad. ¿Sí? Un maestro que tiene autoridad y que además viene a cumplir la ley. Incluso, uno podría decir, a ensancharlo un poquito más. ¿Sí? Claro. Porque en realidad él dice que yo no vengo a abrogar la ley, sino que para cumplirla. ¿Sí? Pero también él da ciertos parámetros que son mayores, ¿cierto? Una lógica mucho más extendida de su ley. Por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, de la ira, ¿cierto? O cuando habla de engañar, ¿cierto? a la esposa, ¿cierto? Que da unos parámetros éticos que son mucho más altos. ¿Cómo Mateo logra ¿cómo lo vemos, Daniel? Cuando Mateo logra
con el sermón de la montaña, o el sermón del monte, o la bienaventuranza. Hacer que, como bien tú decías, se amplíe este decálogo. Estos 10 mandamientos aparecen como, a ver, como el mismo Jesús lo plantea, el yo os digo de Jesús, ¿no? La ley dice esto, es verdad, ¿no? Pero yo les digo que esto otro también es parte de eso. Y parece ser que el sermón de la montaña, o el sermón del monte, o como quieran llamarlo, nos hace esta ampliación de la ley, ¿no? Mira, tú tienes que hacer esto, hacer esto otro, el reino de los cielos es así, etcétera, etcétera. El sermón de la montaña es tan exquisito en eso. Claro. Es como que, bueno, viene a hablar del reino de los cielos y cómo la lógica del reino de los cielos. Y ahí, bueno, muestra en el Sermón del Monte, ¿cierto? Muestra, por ejemplo, la bienaventuranza, en que dicta, de alguna manera, cómo es la lógica del cielo. Claro. ¿Sí? Bienaventurados los pobres, ¿cierto? Entonces, Jesús aparece como alguien que está por sobre lo que antes se habló. De hecho, algunos teólogos lo que plantean es que sería como el nuevo Moisés. ¿Cierto? Claro. En que viene, como decía usted, este decálogo se amplía y de alguna manera se mejora en Jesús. Absolutamente, sí. Entonces no viene a abrogar la ley, sino que viene a cumplirla, incluso a establecer unos parámetros que son mucho más altos. Claro, porque lo que hace Mateo al presentar el sermón de la montaña o el sermón del monte, lo que hace Mateo es decirnos, mira, el decálogo es verdad, son solo 10 mandamientos, pero yo quiero decirles que no es tan complejo y Jesús ahí viene a cumplir la ley. Dice, bueno, tú tienes que ser bondadoso, tú tienes que ser misericordioso con tu prójimo y de esa manera estás amando al prójimo. Claro. ¿Te fijas? De esa manera estás amando a aquel que está cercano a ti, cuando habla del perdón, etc. Vamos viendo cómo Mateo va presentando este hecho especial, pero también Mateo nos presenta a estos religiosos, los va presentando también, los coloca a ellos al otro lado. Ustedes son los que no quieren cumplir la ley. Ustedes son los que no quieren ver lo que ya es posible ver. No hay peor ciego, dice alguien por ahí, que el que no quiere ver. Sí, y habla mucho de la preparación, de la exaltación del juicio final, ¿cierto? Y la preparación para la segunda venida. Entonces, cuando toma a estos religiosos, de alguna manera que están equivocados, ¿cierto? Lo organiza de una manera también en que les muestra que de esa forma en que están viviendo, están totalmente equivocados y va a haber un juicio con respecto a eso. Y en la segunda venida también van a ser, ¿cierto? También enjuiciados ellos mismos. Por lo tanto, les plantea una lógica que es superior, una lógica que es muy distinta, ¿cierto? Quizás contracultural, pastor. Sí. Mateo hace ese juego de cultura. Ahora, veamos un texto un poco más complejo, Daniel. Mateo 16, 18. Es un texto complejo. ¿Cómo nos presenta Mateo? Yo quisiera leerlo para que nuestros auditores pudieran entender mejor el texto. No lo anoté aquí en mi iPad, pero podemos verlo acá directamente. Pero cómo Mateo nos presenta en este lado esta función, esta tarea de la iglesia, ¿no? Y que es un texto que lamentablemente ha sido interpretado de manera errónea, absolutamente errónea. Pero en el capítulo 16 de Mateo, insisto, quiero leerlo para que no tengamos problemas con eso. Dice lo siguiente el texto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay una enseñanza errónea de algunos grupos religiosos, y por qué no decirlo desde la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo entendemos este texto complejo, pero a la vez para algunos dicen incluso no es tan complejo, es más bien sencillo? Depende un poco cómo se mire. Quizá para nosotros los cristianos evangélicos lo entendemos de una forma muy distinta que a lo mejor otros grupos religiosos. Cuando plantea esto, en realidad no le está dando el poder a Pedro, ¿cierto? Claro.
está hablando de sí mismo Jesús. ¿Sí? Está hablando, en el original diría, tú eres, se podría traducir que tú eres una piedrita. Una piedrecita. ¿Cierto? Pero sobre esta roca, ¿cierto? Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces le estaba diciendo, tú eres parte de cierta manera, claro, tú eres una piedrita dentro de este gran grupo, pero la roca soy yo. Siempre Jesús se presentaba como la roca, ¿cierto? Como la luz, ¿cierto? Como la vida. ¿Sí? Y sabemos que la iglesia cristiana, su fundamento es Jesús, ¿sí? Y la enseñanza de Jesús, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que el fundamento sobre los apóstoles, ¿sí? La enseñanza de los apóstoles, que es el Evangelio, y es el Evangelio de Jesús. Finalmente, Jesús lo que hace con esta frase es que pone el fundamento de la iglesia, ¿cierto? De la que nosotros vivimos, ¿cierto? Y la que nosotros podemos estar seguros que después de la muerte tendremos vida, es Jesús, ¿sí? Es la roca. Claro, y no hay que olvidar que el texto es tan especial porque lo que Cristo está haciendo es entregándole a la iglesia, porque ningún hombre podría tener tal poder ni tal autoridad, pero está entregándole a la iglesia la autoridad de ser los representantes de Cristo y quienes pueden no perdonar a los hombres, sino guiar a los hombres hacia el perdón. Y por lo tanto, el fundamento de la iglesia, ¿por qué es que la iglesia se ha mantenido a través de los siglos? No porque Pedro sea el fundamento, es al revés. No podría haber soportado la iglesia todo lo que ha soportado a través de la historia, persecuciones y esto y lo otro, ya se habría destruido. Recordemos lo que dice Gamaliel. Gamaliel dice, miren, este es un movimiento como otros que se han levantado, pero cuidado, no sea cosa que este no sea un movimiento como los otros realmente, sino que sea algo realmente divino y nosotros nos encontremos. Estamos hablando de Gamaliel, un gran hombre de su tiempo, ¿no? Claro, un hombre que sabía, un maestro. Él dice, no vaya a ser cosa que nosotros nos encontremos luchando contra Dios. Entonces, esperemos los resultados de esto, diría Gamaliel. Seamos cautos, tengamos precaución. Ahora, lo que Jesús está haciendo es decir, la iglesia no puede tener otro fundamento que no sea Jesús. Porque si tuviera otro fundamento se derrumba, ¿no? Se cae. Por lo tanto, le entrega a la iglesia la responsabilidad y dice, y a ti te daré las llaves. A la iglesia le entregaré la autoridad de guiar al hombre para que se abran las puertas del cielo y pueda entrar. Pero el que no quiera es la misma iglesia que indirectamente le está cerrando las puertas, pero no porque la iglesia lo quiera. Claro. Y finalmente habla de las puertas del Hades, que son las puertas de la muerte, ¿cierto? Y las puertas del infierno, ¿no? Como muchos han traducido Hades como infierno, claro, también. Hades o muerte. O lugar de muerto, claro. Traducir. Pero finalmente la única forma que nosotros tenemos de evitar la muerte eterna, ¿cierto? Que es el infierno, es a través de Jesús, ¿sí? Pedro murió, ¿sí? Pedro no resucitó. Pero Pedro va a resucitar gracias al sacrificio de Jesús, que es la roca eterna. Y Pedro necesitó a Jesús para ser salvo. Por lo tanto, dejamos entonces con ustedes el hecho de que cuando estamos hablando del fundamento de la iglesia y de la razón de ser de la iglesia, y la única forma de ver que el infierno, porque Hades se traduce también como infierno, como lugar de muertos también, ¿no es cierto? Pero ni siquiera el infierno está por encima de la iglesia. Pero no porque la iglesia sea la poderosa, sino por lo que Jesús ha hecho, porque Él es el fundamento. Por lo tanto, todo lo que traten de hacer en contra de la iglesia, ¿no es cierto?, lo hacen conmigo. Esto es como cuando Jesús enfrenta a Pablo camino a Damasco. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué dice Jesús? No le dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues a mí? ¿No? Tu problema no es con mis discípulos, tu problema es conmigo. Claro. Por lo tanto, enfréntate a mí. Yo soy tu problema. Y si el problema conmigo, el problema con mis discípulos. Y claro, por lo tanto, yo me coloco en el lugar de ellos. Claro. Y eso ha sido así a través de la historia. Entonces Mateo nos presenta a este Jesús que viene y le dice a los judíos, de ahora en adelante hay
hay una nueva relación. Entiéndanlo de una buena vez, hay una nueva relación. ¿Y cuál es esta relación? La relación de la fe. Y aquí es donde enlaza la realidad, Mateo, ¿no es cierto?, de el nuevo Israel. Ese Israel anunciado, ese Israel que viene del Antiguo Testamento, aquí lo enlaza, dice, la iglesia es el nuevo Israel. No es un Israel físico, sino es un Israel espiritual. Porque lo que nos une a nosotros, lo que nos une a nosotros dos, por ejemplo, no tenemos un parentesco sanguíneo, pero tenemos una tremenda raíz espiritual. Claro. Y por lo tanto, lo que nos hace hermanos para vivir la eternidad no es tu apellido ni el mío, es Cristo. Claro, de hecho, Mateo, avanzado hacia el final, él hace esta relación claramente, ¿cierto? En Mateo 28. Claro. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Entonces él, si bien está dirigido a los judíos, ¿cierto?, pero él, al escribir, incluye claramente el mensaje de Jesús que va hacia todo, un evangelio universal. Todos los que creen en Jesús, que es la roca, están incluidos en este evangelio. Sí, y pasa también, yo lo veo también como un ejemplo, en el mismo Mateo. Cuando Jesús lo llama, y simplemente, en otras palabras, yo diría, no le dice, sal de tu servilismo romano, ¿no? Párate de donde estás, ven y sígueme. Y dice que Mateo dejándolo todo, inmediatamente. Se olvidó de su servicio al imperio, se olvidó de que era judío, se olvidó de todo, y es tal su sentido de llamado de Dios a él, que luego dice que él hizo una fiesta para invitar a Jesús. Tengo otros amigos. La universalidad del Evangelio otra vez, y el aspecto misionero del Evangelio, cómo llegar a otros. Tengo otros amigos, y claro, uno trata de entender cómo serían esos amigos, como él. Claro. Mateo lo que hace es que va tomando cada uno de los elementos, los va juntando y va haciendo esta universalidad del Evangelio poco a poco, ¿sí? Poco a poco. A él lo que le interesa es esta visión de reino, finalmente. En que todos los que, ¿cierto?, siguen a Jesús caben en este reino, ¿cierto? Sí. El Sermón del Monte está dirigido hacia los ciudadanos del reino, entonces está dictando de alguna manera la lógica que es distinta a la del mundo. Claro, y nos presenta esta vida cristiana con una ética distinta. Creo que el Mateo nos presenta, en el Sermón del Monte y en los otros capítulos también, nos presenta la ética del cristianismo, que es una ética distinta como la ve el mundo. La ética de ama a tu enemigo. Claro. Si te piden la capa, si te piden la camisa, dale la chaqueta. Claro. ¿Para qué quedarte con chaqueta? Nomás dásela también. Español moderno. Claro, en términos de hoy día, ¿no? Dale la chaqueta. Mateo nos hace esa presentación de esta ética distinta, que es la ética que nos funciona a nosotros, o que es la ética que nosotros debiéramos perseguir como cristianos, ¿no? Claro. Estamos insertos en un mundo que tiene una ética totalmente distinta a la nuestra. Miente, que algo queda, dicen algunos, ¿no? Nosotros decimos al revés. Di la verdad porque eso es lo que tiene valor, lo que tiene peso. Ayúdale a tu amigo a llevar la milla, a llevar la carga a otra milla. Eso es querer a tu enemigo. Entonces nos presenta Mateo esta ética distinta en la cual nosotros debemos transitar, y nos desafía a vivir en eso, que no es la ética judía, porque el judío estaba siempre pensando en ser una raza excepcional, una raza exclusiva, una raza única. Tanto así que Dios lo eligió para llevarlo solo a ellos al cielo, ¿no? Pero no es así, Mateo no lo presenta de esa manera. No, de hecho Mateo es el que dice, ¿cierto?, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Claro. ¿Sí? O sea, la justicia de Dios es una justicia que es diferente. Nosotros, como hijos de Dios, debemos buscar una justicia que es diferente. ¿Sí? Esto que decía usted, ¿cierto? Amarás a Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Con toda tu mente, con toda tu alma, toda tu fuerza, y a tu prójimo. Entonces él los pone en paralelo. Debes amar a tu prójimo porque amando a tu prójimo también tú demuestras que tú amas a Dios. Claro. ¿Sí? Entonces esa es la lógica que nos debe comandar de alguna manera. Pero bueno, es interesante cómo Mateo nos va presentando todo esto y nos va llevando a esta conclusión
cierta, sí, que el judío obvió. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. No hay duda, no cabe ninguna duda. Es tanto así, dice Mateo, y nos presenta, al igual que Marco y Juan, ¿no es cierto?, nos presenta la resurrección de Jesús. Es tal así que es Mesías, que es el cumplimiento de lo que ustedes creen en el Antiguo Testamento, que Él vino para estar con nosotros, mostrarnos esta nueva dimensión de la sociedad y del mundo, pero también para llevarlo a este nuevo reino que dice Marcos, que se acercó a nosotros. Mateo dice, Jesús es el enviado. No lo presenta tan solo como el Hijo de Dios, sino como el enviado. Él es. A Él tienen que seguirlo, en Él tienen que creer. Sí, todo esto se hizo para que se cumpliese. ¿Sí? Hay muchísimas profecías puestas en Mateo cumplidas por Jesús, cumplidas de acuerdo al Antiguo Testamento, ¿cierto?, que fueron cumplidas en los escritos que fueron puestas en Mateo. Pero, mis hermanos, hay muchas profecías que se van a cumplir todavía. Claro, ¿sí? Claro. Se dice que más o menos se cumplieron más de 300 profecías. Y que hay un montón de profecías que se van a cumplir posterior, en los últimos tiempos. Entonces, nosotros, yo creo que el libro de Mateo nos muestra que este Jesús es el Mesías prometido, ¿cierto?, que cumplió estas profecías y que va a cumplir las otras, y Él tiene prometido cumplirlas. Y que lo va a hacer porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos que confiar. Cuando uno lee el capítulo 26 de Mateo, por ejemplo, dice, todas estas cosas van a ocurrir. Y empieza desde el capítulo 24 de Mateo, incluso en adelante, empieza a decir, mira, esto va a ocurrir, esto va a venir, esto va a pasar, ¿no? Pero cuando nos muestra todo un espectro complejo, delicado, incluso hasta temerario, ¿no? Dice, pero todavía no es el fin. Tranquilos. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el mundo de hoy día, y ya para ir cerrando, Daniel, yo creo que cuando nosotros miramos el mundo de hoy con todas las catástrofes, con todas las cosas, cuando uno dice, mira, hay una peste nueva, hay esto, hay lo otro, sí, pero eso está escrito, eso está dicho, pero no es el fin todavía. Todavía hay posibilidades de salvación, esa es la idea, ¿no? Todavía hay posibilidades para que otros puedan alcanzar la salvación también. Sí, Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y el 24, 42 dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, nosotros estamos esperando al Señor que venga, ¿sí?, a cumplir su profecía, ¿cierto?, a cumplir lo prometido. Y sabemos que ya ha cumplido en nuestra vida muchas de sus promesas. Absolutamente. Entonces, este libro de Mateo nos enseña que este Jesús es Dios mismo, que vino para cumplir lo que decía en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, si uno lo pudiera eso relacionar con lo que dice Pablo, hermanos, no importa si nos morimos antes que el Señor venga, porque vamos a resucitar. Así es. ¿Y por qué vamos a resucitar, diría Pablo? Porque tenemos una primicia. Y la primicia de que es posible la resurrección de los muertos y volver a vivir. Porque alguien dirá, bueno, Lázaro también resucitó, pero Lázaro resucitó para volver a morir, ¿no? Pero es posible resucitar y vivir por siempre, porque tenemos una primicia, y esa primicia es Jesús. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos la plena convicción de que eso va a ocurrir con nosotros. Así es que, amigos, estamos llegando ya al final y queremos invitarles para el próximo capítulo, la próxima semana, a dialogar sobre otro escritor de los Evangelios, uno que también nos habla de Jesús desde la perspectiva un poco parecida, pero con una tarea distinta y con una visión distinta, como es el Evangelio de Lucas. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana. Realmente un grato placer estar con ustedes cada semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga.